¿Alguna vez te has sentido cansado de intentar agradar a Dios, como si la fe fuera una carga pesada sobre tus hombros? ¿Alguna vez has pensado que Dios te exige más de lo que puedes dar? Más fuerza de la que tienes, más perfección de la que eres capaz de alcanzar. Muchas personas viven su relación con Dios desde la culpa, el miedo o la presión constante de no ser suficiente. Oran, sirven, ayudan, pero en el fondo sienten que siempre fallan, que siempre están en deuda espiritual. Tal vez hoy llegas a este mensaje con el corazón agotado, confundido o herido, preguntándote en silencio qué es lo que Dios realmente espera de ti. Antes de avanzar, te invito a que te tomes un momento. Respira profundo. Permite que esta palabra no sea solo información, sino un encuentro. Si este mensaje toca tu corazón, te animo a darle like, compartirlo con alguien que lo necesite y escribir en los comentarios una frase sencilla pero poderosa. Dios no me pide lo que no puedo dar. Que esa frase sea una confesión de fe, una semilla que hoy se planta en tu interior. Parte 1. Dios no pide cargas que aplastan el alma. Desde el inicio de la historia bíblica, Dios se ha revelado no como un opresor, sino como un padre. Sin embargo, con el paso del tiempo, muchos han distorsionado su carácter, presentándolo como un juez severo que exige sacrificios constantes, perfección absoluta y un cumplimiento imposible. Esta imagen equivocada ha generado generaciones de creyentes cansados, culpables y espiritualmente frustrados. La Escritura nos muestra una verdad distinta. En el Evangelio según Mateo, capítulo 11, versículos 28 al 30, Jesús dice: «Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga». Estas palabras no vienen de un Dios distante, sino de un Salvador cercano que conoce el peso del corazón humano. Imagina por un momento a una persona caminando con una mochila llena de piedras. Cada piedra representa una expectativa falsa, una exigencia humana, una culpa arrastrada por años. Jesús no añade más peso a esa mochila. Él invita a soltarla. Cuando Dios habla de yugo, no habla de opresión, sino de dirección. Un yugo no destruye al animal que lo lleva, lo guía y distribuye el peso. El problema es que muchos han cargado yugos que Dios nunca colocó. Dios no te pide que te salves a ti mismo, no te pide que pagues por tus errores con sufrimiento constante, no te pide que vivas esclavo del miedo a fallar. En la carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9, se nos recuerda que somos salvos por gracia, por medio de la fe, y que esto no procede de nosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esta verdad derriba la idea de que debemos ganarnos el amor de Dios. Muchas veces confundimos disciplina espiritual con castigo divino. Pensamos que si oramos más, Dios nos amará más, que si servimos hasta el agotamiento, Dios estará satisfecho. Pero Dios no se relaciona con nosotros como un empleador exigente, sino como un padre amoroso. En el libro del profeta Miqueas, capítulo 6, versículo 8, se nos dice claramente lo que Dios pide: hacer justicia, amar misericordia y humillarnos delante de Él. No habla de perfección, habla de un corazón dispuesto. El error teológico más peligroso es creer que Dios disfruta viéndonos luchar para alcanzar estándares imposibles. Eso no es santidad, eso es esclavitud espiritual. Jesús confrontó duramente a los fariseos porque imponían cargas pesadas sobre otros sin mover un solo dedo para ayudarlos. Dios no actúa así. Él no te pide algo para luego abandonarte en el proceso. Esta verdad puede cambiar tu vida. Dios no te pide lo que no puedes sostener contigo. No te llama a caminar solo, sino acompañado por su Espíritu. En la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 1, se declara que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. La fe auténtica no nace del miedo, nace del amor. Tal vez hoy necesitas escuchar esto con claridad. Dios no te pide que seas fuerte todo el tiempo. No te pide que nunca llores. No te pide que escondas tu dolor detrás de una sonrisa espiritual. Él te pide que vengas tal como estás, que descanses, que confíes.
A lo largo de este mensaje, iremos desmontando una por una las falsas exigencias que muchos han atribuido a Dios y que han herido a incontables corazones. Lo que viene a continuación nos llevará más profundo, a entender desde la palabra por qué Dios jamás fue el autor de la carga que hoy te pesa. Escribe "continuar" cuando estés listo para seguir avanzando. Parte 2. La diferencia entre la voz de Dios y las cargas humanas. Existe una confusión profunda que ha acompañado a muchos creyentes durante años. No toda voz que suena espiritual viene de Dios. No toda exigencia que parece piadosa nace del cielo. A lo largo de la historia bíblica, una de las batallas más constantes ha sido aprender a discernir entre el mandato divino y las imposiciones humanas que se disfrazan de santidad. Cuando esta distinción no se comprende, el alma comienza a agotarse lentamente, creyendo que obedece a Dios cuando en realidad está respondiendo al miedo, a la tradición o a la presión religiosa. Jesús fue claro al confrontar esta realidad. En el Evangelio según Mateo, capítulo 15, versículos 8 y 9, citando al profeta Isaías, él dice: «Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres». Aquí se revela una verdad incómoda pero liberadora. Se puede hablar de Dios, cantar a Dios y servir en nombre de Dios, y aún así estar lejos de su corazón, no por maldad, sino por confusión. Imagina por un momento a una persona caminando en medio de una multitud ruidosa. Muchas voces hablan al mismo tiempo. Algunas prometen dirección, otras infunden culpa, otras exigen rapidez. En medio de ese ruido, distinguir una sola voz se vuelve difícil. Así ocurre en la vida espiritual. La voz de Dios no compite, no grita, no humilla. Su voz es firme pero llena de paz. En el primer libro de los Reyes, capítulo 19, cuando el profeta Elías estaba agotado y temeroso, Dios no se manifestó en el viento fuerte, ni en el terremoto ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. Así es su manera de hablar. Las cargas humanas, en cambio, suelen venir acompañadas de ansiedad. Te dicen que nunca haces suficiente, que siempre llegas tarde, que Dios está decepcionado contigo. Te empujan a compararte, a medir tu fe por tu rendimiento, a sentir culpa cuando descansas. Pero el Dios de la Biblia no actúa así. En el libro del Génesis, incluso después de crear el universo, Dios descansó, no porque estuviera cansado, sino para enseñarnos que el descanso también es sagrado. Uno de los errores doctrinales más comunes es pensar que Dios se agrada más cuando estamos exhaustos, como si el agotamiento fuera una prueba de fidelidad. Pero el apóstol Pablo escribe en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9, que el Señor le dijo: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Dios no te pide que seas autosuficiente. Él se glorifica cuando reconoces que no puedes solo. Las cargas humanas también suelen ser absolutistas. No dejan espacio para el proceso, exigen resultados inmediatos. Pero Dios trabaja con procesos. Abraham recibió una promesa y esperó años para verla cumplida. David fue ungido rey y pasó tiempo huyendo en el desierto. Pedro negó a Jesús y aún así fue restaurado. Dios no canceló a ninguno por no cumplir expectativas inmediatas. Él acompañó, corrigió y sostuvo. Cuando una exigencia viene de Dios, siempre trae junto a ella la gracia necesaria para cumplirla. Cuando una carga viene del hombre, viene sola, pesada y sin alivio. Jesús dijo a sus discípulos en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5, «Separados de mí nada pueden hacer». No lo dijo para humillarlos, sino para liberarlos del engaño de la autosuficiencia espiritual. Tal vez en tu caminar has asumido compromisos que Dios nunca te pidió. Tal vez has dicho sí por miedo a decepcionar a otros. Tal vez has confundido obediencia con perfeccionismo. Pero hoy es un buen día para detenerte y examinar. La voz de Dios corrige, pero no destruye. Confronta, pero no avergüenza. Guía, pero no oprime. El apóstol Juan escribe en su primera carta, capítulo 4, versículo 18, que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor.
Si una supuesta demanda espiritual te mantiene viviendo con miedo constante, no viene del amor de Dios. Dios no gobierna tu vida por terror, sino por relación. Es importante entender esto. Dios sí llama a la obediencia, pero nunca a costa de la salud del alma. Sí llama a la santidad, pero no desde la culpa, sino desde la transformación. En la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2, se nos invita a ser transformados por medio de la renovación del entendimiento, no por presión externa, sino por un cambio interno. Renovar el entendimiento implica desaprender ideas equivocadas sobre Dios. Implica dejar de verlo como alguien difícil de complacer y comenzar a verlo como realmente es. En el libro del profeta Jeremías, capítulo 29, versículo 11, Dios declara que sus pensamientos son de paz y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Esa es su intención. Quizás hoy necesitas soltar una carga que has llevado por años creyendo que era voluntad de Dios. Quizás necesitas aprender a escuchar su voz por encima del ruido religioso. Él sigue hablando, sigue llamando, sigue guiando con paciencia. No te empuja al vacío, te toma de la mano. Cuando el corazón comienza a distinguir entre la voz de Dios y las cargas humanas, algo se aligera por dentro. La fe deja de ser una carrera imposible y se convierte en un caminar acompañado. Este entendimiento abre la puerta a una vida espiritual más sana, más profunda y más verdadera. Parte 3. Vivir la fe sin miedo ni autoexigencia espiritual. Una vez que el corazón comienza a distinguir la voz de Dios de las cargas humanas, se abre un nuevo escenario espiritual. La posibilidad de vivir la fe desde la confianza y no desde el temor. Sin embargo, este paso no siempre es sencillo. Muchos creyentes han pasado tanto tiempo bajo sistemas de autoexigencia espiritual que, aun cuando escuchan la verdad, les cuesta aplicarla a su vida diaria. Saben que Dios es bueno, pero siguen viviendo como si tuvieran que demostrarlo todo el tiempo. La fe auténtica no nace del miedo a fallar, sino del descanso en quién es Dios. El miedo empuja, la fe atrae. El miedo dice: si no haces esto, Dios se alejará. La fe dice: porque Dios está conmigo, puedo caminar. En el libro de Proverbios, capítulo 19, versículo 21, se nos recuerda que muchos son los planes en el corazón del hombre, pero el consejo del Señor es el que permanece. Cuando vivimos bajo autoexigencia, intentamos controlar el proceso espiritual. Cuando vivimos por fe, aprendemos a confiar en la guía divina. Imagina por un momento a un niño aprendiendo a caminar. No mide cada paso con ansiedad. Tropieza, cae, se levanta. No piensa que su padre lo rechazará por caerse. Al contrario, sabe que hay brazos dispuestos a sostenerlo. Así es la relación que Dios desea contigo. Jesús mismo dijo en el Evangelio según Mateo, capítulo 18, versículo 3, que si no nos volvemos como niños, no entraremos en el reino de los cielos. No hablaba de inmadurez, sino de confianza. La autoexigencia espiritual suele disfrazarse de disciplina, pero en el fondo está motivada por el temor. Temor a no orar lo suficiente, temor a no leer suficiente Biblia, temor a no servir como otros. Estas prácticas, que en sí mismas son buenas, se vuelven tóxicas cuando se convierten en monedas de intercambio para obtener aprobación divina. Dios no comercia con tu devoción. Él ya te ama. En la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 3, el apóstol Pablo hace una pregunta directa: ¿tan necios son? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora van a acabar por la carne? Muchos comienzan su caminar cristiano desde la gracia, pero luego intentan sostenerlo con esfuerzo humano. Eso produce cansancio espiritual, frustración y, con el tiempo, distancia emocional con Dios. Vivir la fe sin miedo implica aceptar que el crecimiento espiritual es un proceso, no una competencia. No todos caminan al mismo ritmo, no todos atraviesan las mismas luchas. Dios no compara tu proceso con el de otros. Él te mira a ti. En el Salmo 103, versículo 14, se dice que Dios conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Eso no es desprecio, es compasión. La oración, cuando se vive sin autoexigencia, deja de ser una obligación pesada y se convierte en un espacio de encuentro. Ya no oras para cumplir, oras para descansar. Ya no hablas para impresionar,
hablas para ser escuchado. En el libro de los Salmos, capítulo 62, versículo 8, se nos invita a derramar el corazón delante de Dios, porque Él es nuestro refugio. No dice, presenta un informe perfecto, dice, derrama el corazón. Lo mismo ocurre con la comunión con otros creyentes. Cuando la fe se vive desde el miedo, la comunidad se vuelve un lugar de comparación. Pero cuando se vive desde la gracia, se convierte en un espacio de acompañamiento. En la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 15, se nos llama a gozar con los que se gozan y a llorar con los que lloran. No a competir, no a señalar, sino a caminar juntos. Dios no te pide que finjas fortaleza cuando estás débil. No te pide que sonrías cuando estás roto. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 3 y 4, se nos recuerda que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también podamos consolar a otros. El consuelo precede al llamado. La sanidad precede al servicio. Una fe vivida sin autoexigencia también aprende a descansar. El descanso no es falta de fe, es una expresión de confianza. Cuando descansas, estás diciendo, Dios sigue siendo Dios aunque yo me detenga. En el libro de Éxodo, el mandamiento del descanso no fue un castigo, fue un regalo. Un recordatorio de que el pueblo no era esclavo, que ya no tenía que producir para tener valor. Tal vez por años has creído que si te detienes, Dios se decepcionará. Pero el Dios de la Biblia no se decepciona como los hombres. Él no se cansa de ti. No mide tu espiritualidad por tu rendimiento, sino por tu disposición. Jesús pasó tiempo sirviendo, pero también se apartaba a orar, a descansar, a estar a solas con el Padre. Si Él lo hizo, ¿por qué nosotros pensamos que no podemos hacerlo? Vivir la fe sin miedo no significa vivir sin responsabilidad espiritual. Significa vivir desde la motivación correcta. La obediencia que nace del amor es distinta a la obediencia que nace del temor. Una produce vida, la otra produce agotamiento. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15, Jesús dice, si me aman, guardarán mis mandamientos. No dijo, si me temen, dijo, si me aman. Esta forma de vivir la fe transforma la relación con Dios. Ya no te acercas con la cabeza baja esperando corrección constante, sino con el corazón abierto esperando dirección. Ya no huyes cuando fallas, corres hacia Él, porque sabes que su gracia no se agotó con tu error. Cuando esta verdad se asienta en el alma, algo cambia profundamente. La fe deja de ser una carga diaria y se convierte en una fuente de vida. No porque todo sea fácil, sino porque ya no estás solo ni tratando de sostenerlo todo con tus propias fuerzas. Parte 4. Ejemplos bíblicos que revelan lo que Dios nunca pidió. La Biblia está llena de historias que, cuando se leen con atención, desmontan la idea de un Dios exigente y despiadado. Al contrario, revelan a un Padre paciente, cercano y profundamente compasivo. Muchos personajes bíblicos que hoy admiramos no fueron ejemplos de perfección constante, sino testimonios vivos de cómo Dios nunca pidió lo imposible, nunca exigió lo que no estaba dispuesto a sostener, y nunca abandonó a quienes fallaron en el camino. Pensemos por un momento en Moisés. Cuando Dios lo llama desde la zarza ardiente para liberar a su pueblo, Moisés no responde con seguridad ni valentía. Responde con miedo, con dudas y con excusas. En el libro del Éxodo, capítulo 4, Moisés dice que no es elocuente, que no sabe hablar bien, que no está capacitado. Humanamente hablando tenía razón, pero Dios no le exige convertirse en alguien que no es. No le dice, sé perfecto, le dice, yo estaré contigo. Incluso le provee ayuda enviando a Aarón. Esto revela una verdad clave. Cuando Dios llama, también provee. Nunca pidió a Moisés que se transformara solo. Se comprometió a caminar con él. Ahora pensemos en Gedeón, un hombre escondido, temeroso, que se veía así mismo como el menor de su casa y perteneciente a una familia sin importancia. Cuando el ángel del Señor se le aparece en el libro de los Jueces,
capítulo 6, lo llama varón esforzado y valiente. No porque Gedeón se sintiera así, sino porque Dios veía más allá de su miedo. Gedeón pidió señales, dudó, cuestionó, y aún así, Dios no lo rechazó por su inseguridad. Le dio tiempo, confirmación y paciencia. Dios no le pidió una fe instantánea, le permitió crecer. David es otro ejemplo poderoso. Fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios, y sin embargo cometió errores graves. Falló moralmente, tomó malas decisiones, enfrentó consecuencias. Pero en ningún momento vemos a Dios exigirle que negara su dolor o que fingiera fortaleza. Al contrario, muchos de los salmos nacen del quebranto, del arrepentimiento sincero, del clamor profundo. En el Salmo 51, David reconoce su pecado y pide un corazón limpio. Dios no le pide que se esconda, le permite volver, porque Dios no pide perfección, pide un corazón dispuesto a regresar. También está el caso del profeta Jonás. Dios le dio una instrucción clara, y Jonás huyó en dirección contraria. Si hubiera sido un Dios que exige obediencia absoluta sin proceso, Jonás habría sido descartado. Pero Dios lo persiguió, no para destruirlo, sino para restaurarlo. Aún dentro del pez, Dios escuchó su oración. Y después de cumplir la misión, cuando Jonás se enoja porque Dios muestra misericordia a Nínive, Dios vuelve a tratar con su corazón. No lo aplasta con juicio, lo confronta con amor. Esto muestra que Dios no pide obediencia sin compasión, sino transformación del corazón. El apóstol Pedro es quizá uno de los ejemplos más cercanos a nuestra experiencia. Prometió lealtad absoluta y terminó negando a Jesús 3 veces. Sin embargo, después de la resurrección, Jesús no lo humilla públicamente ni lo descarta. En el Evangelio de Juan, capítulo 21, Jesús lo restaura con preguntas llenas de amor. ¿Me amas? No le pregunta, ¿por qué fallaste? Le pregunta por su amor. Porque Dios no pide que nunca caigas, pide que no te quedes en el suelo. Incluso el apóstol Pablo, antes de ser llamado, persiguió a la iglesia. Si Dios pidiera antecedentes perfectos, Pablo jamás habría sido elegido. Pero Dios vio un corazón que podía ser transformado. En su propia experiencia, Pablo escribe en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, que recibió misericordia para que Jesucristo mostrara en él toda su paciencia como ejemplo para otros. Su vida se convirtió en una prueba viviente de que Dios no pide perfección previa, sino disposición al cambio. Todos estos relatos tienen algo en común. Dios nunca exigió a estas personas ser más fuertes de lo que podían ser por sí mismas. Nunca les pidió negar su humanidad. Nunca les pidió cargar solos lo que solo podía sostenerse con gracia. Cada vez que hubo llamado, hubo acompañamiento. Cada vez que hubo error, hubo oportunidad de restauración. Esto es fundamental para nuestra vida hoy. Muchas veces le atribuimos a Dios expectativas que nacen del miedo o de la cultura religiosa, no de la palabra. Pero cuando volvemos a la Escritura, vemos una y otra vez que Dios trabaja con personas reales, frágiles, en proceso. No con versiones ideales, sino con corazones abiertos. La Biblia no es una colección de historias de personas que nunca fallaron, sino un testimonio del amor de Dios obrando en medio de la debilidad humana. Y eso nos incluye a nosotros. Si Dios no pidió perfección a Moisés, a David, a Pedro o a Pablo, tampoco te la pide a ti. Comprender esto sana profundamente la manera en que nos acercamos a Dios. Ya no lo hacemos con temor paralizante, sino con reverencia confiada. Ya no pensamos que cada error nos aleja definitivamente, sino que cada caída puede convertirse en un punto de encuentro con su gracia. Esta verdad no solo libera, también prepara el corazón para algo más profundo. Entender cómo Dios sigue obrando hoy, incluso en historias que aún no están escritas, como la tuya. Parte 5. Historias que reflejan la gracia en medio de la debilidad humana. A veces, las verdades más profundas no se entienden solo con doctrina,
sino cuando toman forma en historias que se parecen a la nuestra. Historias donde no hay héroes perfectos, sino personas comunes, con luchas reales, que descubren que Dios no les pedía lo que creían cargar. Estas historias no están escritas con nombres famosos ni capítulos numerados, pero reflejan con claridad el corazón de Dios revelado en la Escritura. Imagina a una mujer que creció creyendo que debía ser fuerte todo el tiempo. Desde pequeña aprendió que mostrar tristeza era falta de fe, que descansar era señal de debilidad y que equivocarse era decepcionar a Dios. Oraba cada día, servía en todo lo que podía, pero por dentro vivía agotada. Cada noche se acostaba con la sensación de no haber hecho suficiente. Un día, completamente quebrada, se arrodilla y por primera vez no presenta una lista de peticiones, sino una confesión sincera: ya no puedo más. En ese momento no cayó un juicio, cayó paz. No escuchó reproche, escuchó descanso. Descubrió que Dios no le estaba pidiendo resistencia infinita, sino honestidad. Piensa ahora en un hombre que cargó durante años con errores del pasado, decisiones que lastimaron a otros, caminos equivocados, oportunidades perdidas. Aunque había pedido perdón, seguía castigándose interiormente. Vivía intentando compensar sus fallas con buenas obras, como si pudiera pagar una deuda eterna. Cada vez que oraba sentía que debía comenzar disculpándose. Hasta que un día, leyendo la carta a los Romanos, capítulo 8, comprendió que no hay condenación para los que están en Cristo. Esa frase no solo le dio alivio, le dio una nueva identidad. Entendió que Dios no le pedía vivir encadenado al pasado, sino caminar libre hacia el futuro. Hay también quienes viven su fe comparándose constantemente. Observan la espiritualidad de otros y sienten que nunca alcanzan ese nivel. Cantan pero se sienten menos. Oran pero se sienten insuficientes. Sirven pero creen que otros lo hacen mejor. Esta comparación silenciosa va erosionando la relación con Dios. Pero cuando el corazón entiende que Dios no pide uniformidad, sino autenticidad, algo cambia. En la primera carta a los Corintios, capítulo 12, se nos recuerda que el cuerpo tiene muchos miembros y no todos cumplen la misma función. Dios no te pide que seas otro, te pide que seas fiel a quien eres en Él. Imagina a alguien atravesando una enfermedad prolongada. Ha orado, ha creído, ha esperado, y aún así, el proceso continúa. A su alrededor, algunos bien intencionados le dicen que debe tener más fe, que algo está haciendo mal. Esas palabras, aunque parezcan espirituales, se convierten en una carga cruel. Pero Dios no le pide que finja fortaleza ni que se culpe por su proceso. En el libro de los Salmos, capítulo 34, se nos dice que el Señor está cercano a los quebrantados de corazón, no a los que aparentan estar bien, sino a los que reconocen su fragilidad. Estas historias reflejan una verdad constante. Muchas de las cargas que llevamos no vienen de Dios, sino de expectativas humanas malentendidas. Dios no pidió a esa mujer que se quebró que siguiera resistiendo sin descanso. No pidió a ese hombre que se castigara eternamente. No pidió a quien sufría que se culpara por su dolor. Dios pidió algo mucho más simple y profundo, que confiaran. La gracia de Dios no elimina los procesos, pero los transforma. No quita toda dificultad, pero cambia la forma en que se vive. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, se dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Esa es la diferencia entre una carga impuesta y un proceso acompañado por Dios. Muchas veces pensamos que la fe fuerte es la que nunca duda, nunca se cansa, nunca se quiebra. Pero la fe madura es la que sabe a dónde ir cuando se quiebra. Es la que no huye de Dios en medio del cansancio, sino que se acerca. Es la que deja de aparentar y comienza a descansar. Dios no pide sacrificios que destruyen el alma. En el Salmo 50, Él mismo dice que no necesita sacrificios humanos para ser Dios. Lo que Él desea es un corazón agradecido y sincero, no un esfuerzo vacío, sino una relación viva. Estas historias, aunque simbólicas, reflejan realidades que se repiten cada día. Personas que, al descubrir que Dios no les pedía lo que creían, experimentan una libertad nueva, no porque todo se resuelva de inmediato, sino porque dejan de cargar solos. Tal vez al escuchar estas historias, algo resuena dentro de ti. Tal vez te ves reflejado en alguna de ellas. Si es así, permite que esta verdad descienda del entendimiento al corazón. Dios no te está pidiendo que te rompas para agradarlo. No te está pidiendo que finjas una fe que no sientes. Te está invitando a caminar con Él, tal como estás, para transformarte desde dentro.
Cuando esta comprensión se instala en el alma, comienza una nueva forma de vivir. Una fe más ligera, más honesta, más profunda. Una fe que no nace del miedo, sino del amor. Parte 6. Aprender a vivir cada día bajo la verdad del descanso en Dios. Vivir bajo la verdad de que Dios no pide cargas que destruyen. El alma no es solo una idea reconfortante, es una forma completamente distinta de enfrentar la vida diaria. Sin embargo, este aprendizaje no ocurre de un día para otro. Es un proceso interior en el que el corazón debe reaprender a caminar, a pensar y a relacionarse con Dios desde la confianza y no desde la presión. Muchos saben intelectualmente que Dios es bueno, pero en la práctica siguen viviendo como si Él fuera un supervisor exigente. Por eso, esta verdad necesita traducirse en hábitos espirituales sanos y sostenibles. Uno de los primeros pasos para vivir bajo esta verdad es aprender a escuchar el ritmo de Dios. Vivimos en una cultura acelerada, donde todo se mide por resultados, productividad y eficiencia. Sin darnos cuenta, trasladamos ese mismo sistema a nuestra vida espiritual. Queremos respuestas rápidas, cambios inmediatos y señales constantes. Pero Dios no siempre trabaja a la velocidad que esperamos. En el libro del Eclesiastés, capítulo 3, se nos recuerda que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Dios no se apresura porque su propósito no depende de la prisa humana. Aprender a vivir con el ritmo de Dios implica aceptar que hay temporadas de avance y temporadas de quietud. Hay momentos de claridad y momentos de silencio, y en ambos Dios sigue presente. El silencio de Dios no es abandono, muchas veces es formación. Cuando dejamos de exigirnos respuestas inmediatas, el alma comienza a descansar. Comprendemos que no necesitamos forzar cada etapa para sentirnos espirituales. Otro consejo fundamental es aprender a separar identidad de rendimiento. Muchas personas construyen su valor espiritual en base a lo que hacen para Dios, y no en lo que Dios ya hizo por ellas. Esto genera una fe frágil, porque cuando fallan o se detienen, sienten que pierden valor. Pero la Escritura nos enseña que nuestra identidad está en Cristo, no en nuestras obras. En la carta a los Colosenses, capítulo 2, se dice que estamos completos en Él. No parcialmente completos, no en proceso de aceptación, sino completos. Cuando esta verdad se interioriza, el servicio deja de ser una carga y se convierte en una respuesta de amor. Ya no sirves para sentirte aceptado, sirves porque ya lo eres. Ya no oras para ganar puntos espirituales, oras porque sabes que hay un Padre que escucha. Este cambio transforma la motivación profunda del corazón. También es necesario aprender a descansar sin culpa. Para muchos el descanso ha sido asociado con pereza o falta de compromiso espiritual, pero Dios diseñó el descanso como un acto de fe. Descansar es reconocer que Dios sigue obrando incluso cuando tú te detienes. En el Salmo 127 se dice que si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Esto no invalida el esfuerzo humano, pero pone cada cosa en su lugar. El descanso verdadero no es solo físico, es espiritual. Es aprender a apagar la voz interna que constantemente exige más. Es permitirte estar con Dios sin agenda, sin listas, sin desempeño. Jesús mismo invitaba a sus discípulos a apartarse a lugares tranquilos para descansar un poco. Si Él vio la necesidad, ¿por qué nosotros pensamos que siempre debemos estar activos para ser fieles? Otro aspecto clave es aprender a orar desde la verdad y no desde la presión. Muchas oraciones están cargadas de ansiedad, de temor a no decir lo correcto, de miedo a no ser escuchados. Pero la oración que Dios desea es sincera. En el Evangelio según Mateo, Jesús enseña que el Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad antes de que se las pidamos. Esto significa que no oramos para informar a Dios, oramos para alinearnos con Él. Orar desde el descanso es hablar con Dios como se habla con alguien que ama profundamente, no escondiendo emociones, no maquillando palabras, no pretendiendo una fe que no se siente. Dios no se ofende por tu honestidad, al contrario, la recibe. Muchos salmos comienzan con quejas, preguntas y lamentos, y aún así son parte de la Escritura. Eso nos enseña que Dios no pide oraciones perfectas, pide corazones verdaderos.
Vivir bajo esta verdad también implica aprender a decir no. Muchas cargas espirituales innecesarias se originan cuando no sabemos establecer límites. Decimos sí a todo por miedo a quedar mal, por temor a decepcionar, por presión religiosa. Pero no todo lo que es bueno es para ti en este momento. Jesús no sanó a todos los enfermos de Israel, no predicó en todas las ciudades, no respondió a todas las expectativas. Él vivía guiado por la voluntad del Padre, no por la demanda de la multitud. Aprender a decir no cuando es necesario no es falta de amor, es sabiduría espiritual. Dios no te pide que te des por completo hasta vaciarte, te pide que cuides el templo que Él mismo habita. En la primera carta a los Corintios se nos recuerda que somos templo del Espíritu Santo. Un templo descuidado no puede sostener una presencia constante. También es importante rodearse de relaciones espirituales sanas. Personas que no te empujen a aparentar, sino que te animen a ser honesto. Personas que no midan tu fe por tu rendimiento, sino que caminen contigo en los procesos. La comunidad cristiana no fue diseñada para ser un tribunal, sino una familia. En la carta a los Hebreos se nos exhorta a considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no al miedo ni a la competencia. Vivir cada día bajo esta verdad es un acto de rendición continua. Es elegir creer que Dios es bueno incluso cuando no entiendes todo. Es confiar en su carácter más que en tus emociones. Es recordar que Él no te pide que cargues solo, sino que camines acompañado. Habrá días en los que esta verdad se sentirá clara y otros en los que será un desafío. Pero cada vez que el cansancio regrese, cada vez que la autoexigencia quiera tomar el control, puedes volver a este fundamento. Dios no te pide lo que destruye tu alma. Él te pide que confíes, que descanses y que camines con Él. Cuando esta forma de vivir se va estableciendo, la fe se vuelve más firme, más profunda y más libre. No porque desaparezcan las luchas, sino porque ya no se enfrentan desde la presión, sino desde la gracia. Parte 7. Una verdad que nos une como familia espiritual. Cuando comprendemos que Dios no pide cargas que destruyen el alma, no solo cambia nuestra relación personal con Él, también se transforma la manera en que nos relacionamos con otros. Esta verdad tiene un efecto profundamente comunitario. Sana comparaciones, derriba juicios silenciosos y nos permite mirarnos unos a otros con la misma misericordia con la que Dios nos mira. La fe deja de ser una competencia individual y se convierte en un camino compartido. Durante mucho tiempo, muchos espacios de fe se han construido sobre expectativas irreales. Se espera que todos estén bien, que todos sean fuertes, que todos avancen al mismo ritmo. Pero esa imagen no corresponde al diseño de Dios. La comunidad cristiana no nació para exhibir perfección, sino para acompañar procesos. En el libro de los Hechos, capítulo 2, se describe a la iglesia primitiva como un grupo que perseveraba unido, compartiendo lo que tenía, orando juntos y sosteniéndose mutuamente. No se menciona una comunidad sin problemas, sino una comunidad comprometida. Cuando entendemos que Dios no exige perfección, dejamos de exigirla a los demás. Comenzamos a escuchar más y a juzgar menos. Dejamos de medir la fe ajena por su apariencia externa. En la carta a los Romanos, capítulo 14, se nos exhorta a no juzgarnos unos a otros en asuntos de conciencia, recordándonos que cada uno da cuentas a Dios. Esta enseñanza libera a la comunidad del peso de convertirse en juez. Imagina una familia donde cada miembro atraviesa etapas distintas. Algunos están llenos de gozo, otros están cansados. Algunos avanzan con claridad, otros caminan con dudas. Una familia sana no expulsa al que está débil, lo cuida. Así también debería ser la familia espiritual. Cuando alguien se permite ser vulnerable, no debería encontrar reproches sino brazos abiertos. La autoexigencia espiritual no solo daña al individuo, también fragmenta la comunidad. Genera máscaras, silencios incómodos y distancias innecesarias. Pero cuando la gracia se convierte en el fundamento, se crea un espacio seguro donde se puede crecer de verdad. En la carta a los Gálatas, capítulo 6, se nos llama a sobrellevar los unos las cargas de los otros y así cumplir la ley de Cristo. No dice ignoren las cargas, dice compártanlas.
Esto cambia incluso la manera de enseñar y corregir. La corrección que nace del amor busca restaurar, no humillar. El mismo Jesús, cuando confrontaba, lo hacía con un propósito redentor. Nunca aplastó a quien ya estaba quebrado. Por el contrario, fue duro con quienes imponían cargas sobre otros sin misericordia. Esto nos enseña que la verdadera madurez espiritual se refleja en la capacidad de cuidar al débil. Una comunidad que vive esta verdad entiende que no todos los días son iguales. Hay momentos de fortaleza y momentos de fragilidad. Hay temporadas de abundancia espiritual y temporadas de sequía. Y en todas ellas Dios sigue obrando. El apóstol Pablo compara a la iglesia con un cuerpo, donde si un miembro sufre, todos sufren con él. Esta imagen rompe con la idea de independencia espiritual. Nos recuerda que no fuimos creados para caminar solos. Cuando dejamos de creer que Dios exige lo imposible, dejamos de exigirlo también a nuestros hermanos. Permitimos que otros crezcan a su ritmo. Aprendemos a celebrar pequeños avances. Entendemos que el proceso de cada uno es sagrado. Esto no debilita la fe, la fortalece. Porque una comunidad donde hay gracia es una comunidad donde el Espíritu puede obrar libremente. También se transforma la manera en que servimos juntos. El servicio deja de ser una carga pesada que pocos soportan y se convierte en una expresión compartida de amor. Ya no se sirve por presión, sino por convicción. Ya no se compite por reconocimiento, sino que se coopera con humildad. En la primera carta de Pedro, capítulo 4, se nos anima a servir unos a otros conforme al don que cada uno ha recibido, como buenos administradores de la gracia de Dios. No de la exigencia, sino de la gracia. Esta verdad nos recuerda que nadie en la familia de Dios es descartable, que el que hoy está débil no está fuera del plan, que el que duda no está excluido, que el que cayó no perdió su lugar. Todos estamos en proceso, todos dependemos de la misma gracia, todos caminamos hacia el mismo hogar. Cuando una comunidad vive así, se convierte en un testimonio poderoso para el mundo. Un mundo cansado de exigencias, de comparaciones y de cargas imposibles. Un mundo que necesita ver que existe un lugar donde se puede descansar, crecer y sanar. La iglesia, cuando vive desde esta verdad, se convierte en ese lugar. Esta comprensión prepara el corazón para una mirada aún más profunda. Una mirada que no solo observa el presente, sino que se proyecta hacia la esperanza que Dios ha sembrado para el futuro, incluso en medio de las luchas actuales. Parte 8. Cuando la gracia redefine nuestra manera de esperar y perseverar, hay momentos en la vida en los que el mayor peso no proviene de lo que hacemos, sino de lo que esperamos. Esperamos respuestas, cambios, sanidad, dirección. Esperamos que algo mejore, que algo se resuelva, que algo finalmente encaje. En esos tiempos, muchas personas creen que Dios les está pidiendo aguantar sin sentir, resistir sin llorar y creer sin cuestionar. Pero esa no es la perseverancia que Dios desea. La perseverancia bíblica no nace de la presión, nace de la esperanza sostenida por la gracia. Esperar no significa quedar paralizado bajo una carga silenciosa. Esperar, en la perspectiva de Dios, es permanecer confiando aun cuando no se ve el resultado. En el libro de Isaías capítulo 40, se nos dice que los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta promesa no dice que no se cansarán nunca, sino que su fuerza será renovada. La diferencia es profunda. Dios no promete ausencia de desgaste, promete renovación en medio del proceso. Muchas veces confundimos perseverancia con dureza emocional. Pensamos que perseverar es no sentir, no expresar, no admitir cansancio. Pero la Biblia muestra otra cosa. El mismo Jesús en Getsemaní expresó angustia profunda. Dijo que su alma estaba muy triste hasta la muerte. Oró pidiendo que, si era posible, pasara de él aquella copa. Eso no fue falta de fe, fue humanidad rendida, y aún así permaneció confiando. Esto nos enseña que Dios no pide una espera silenciosa y rígida, sino una espera honesta y acompañada. Cuando la gracia redefine nuestra manera de esperar, dejamos de pensar que cada demora es un castigo o una señal de desaprobación. Comprendemos que muchas veces la espera es un espacio de formación interior. En la carta de Santiago capítulo 1, se nos dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia y que la paciencia debe llevar a cabo su obra completa, no para destruirnos, sino para madurarnos. Dios no acelera procesos a costa del alma. También es importante entender que Dios no pide que carguemos la incertidumbre solos.
La espera compartida con Él es distinta a la espera vivida desde la ansiedad. En el libro de los Salmos, capítulo 37, se nos invita a encomendar nuestro camino al Señor, confiar en Él y esperar en Él con paciencia. Encomendar no es resignarse, es depositar. Es soltar el control que agota y descansar en la fidelidad que sostiene. Muchos creyentes viven cansados no porque Dios les pida demasiado, sino porque intentan resolver el futuro con fuerzas presentes. Se adelantan mentalmente a escenarios que aún no existen, cargando angustias que todavía no llegaron. Pero Jesús fue claro cuando dijo que cada día trae su propio afán. No dijo esto para fomentar irresponsabilidad, sino para proteger el corazón humano. Dios no te pide que cargues hoy lo que pertenece al mañana. Cuando la gracia gobierna la espera, aprendemos a vivir el presente con mayor libertad. Ya no vivimos atrapados en lo que falta, sino atentos a lo que Dios está haciendo ahora. Esto no significa negar el deseo de cambio, significa no permitir que el deseo robe la paz. En la carta a los Filipenses, capítulo 4, se nos exhorta a no afanarnos por nada, sino a presentar nuestras peticiones a Dios con acción de gracias. La gratitud, incluso en la espera, es una forma profunda de confianza. Perseverar desde la gracia también implica aceptar que habrá días en los que la fe se sentirá débil, días en los que orar costará más, días en los que la esperanza parecerá distante. En esos momentos, Dios no te pide fingir una fortaleza que no sientes, te pide permanecer. Permanecer no siempre es avanzar con pasos firmes, a veces es simplemente no rendirse. En el Evangelio de Juan, Jesús habla de permanecer en Él como la vid y los pámpanos. No habla de producir constantemente, habla de permanecer conectados. Esta conexión es la que sostiene cuando las fuerzas flaquean. No es tu constancia la que te mantiene, es su fidelidad. El apóstol Pablo escribe en la segunda carta a Timoteo que si somos infieles, él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. Esta verdad quita un peso enorme del alma. Dios no está midiendo tu perseverancia con una balanza humana. Él ve el deseo del corazón, incluso cuando el cuerpo y la mente están cansados. La gracia también redefine la manera en que interpretamos los retrocesos. Muchas personas creen que si vuelven a luchar con algo que pensaban superado, han fallado definitivamente. Pero Dios no ve el proceso como una línea recta. Él ve el corazón en transformación. En el libro de Proverbios se dice que el justo cae 7 veces y vuelve a levantarse. No porque sea fuerte por sí mismo, sino porque Dios no lo suelta. Cuando entendemos esto, dejamos de castigarnos por cada tropiezo. Aprendemos a levantarnos con humildad, no con culpa. Aprendemos a volver a Dios sin miedo, porque sabemos que Él no está esperando el momento para rechazarnos, sino para restaurarnos. Esta forma de perseverar transforma incluso nuestra visión del futuro. Ya no lo vemos como una meta que debemos alcanzar solos, sino como un camino que recorremos acompañados. Ya no vivimos con el temor constante de no cumplir, sino con la confianza de que Dios está obrando incluso cuando no lo percibimos claramente. La gracia nos enseña a esperar sin desesperar, a perseverar sin endurecernos, a caminar sin aplastarnos bajo expectativas irreales. Nos recuerda que Dios no pide que carguemos el peso de la incertidumbre con nuestras propias fuerzas. Él camina con nosotros en medio de ella. Cuando esta verdad se afianza, el corazón comienza a descansar incluso en medio de la espera. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no se siente solo ni exigido. Esta esperanza silenciosa prepara el alma para un cierre profundo, donde la mirada se eleva más allá de las circunstancias presentes y se afirma en la fidelidad eterna de Dios. Parte 9. Un cierre de esperanza eterna y descanso verdadero. Al llegar a este punto, es importante detenernos y mirar todo el camino recorrido con calma. No como quien termina una enseñanza más, sino como quien reconoce una verdad que puede redefinir su manera de vivir la fe. Dios no pide cargas que destruyen el alma. No pide perfección para amar. No pide fortaleza constante para aceptar. No pide silencio para acompañar. Pide algo mucho más profundo y al mismo tiempo más accesible. Un corazón dispuesto a confiar. Muchos han vivido la fe como una carrera interminable, donde siempre parece faltar algo, donde cada día termina con la sensación de no haber hecho suficiente. Pero esa no es la vida abundante de la que habló Jesús.
en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10. Él dice que vino para que tengamos vida, y vida en abundancia. No una vida de presión espiritual constante, sino una vida sostenida por la gracia. La esperanza cristiana no se apoya en nuestra capacidad de cumplir, sino en la fidelidad de Dios para sostener. Esa esperanza no niega el dolor, no ignora las luchas, no minimiza el cansancio, pero lo envuelve todo con un propósito mayor. En la carta a los Romanos, capítulo 8, se nos recuerda que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse. Esto no significa que el dolor no importe, significa que no tiene la última palabra. Dios no te pide que cargues con el peso del futuro. Él ya está allí. No te pide que pagues por tu pasado. Cristo ya lo redimió. No te pide que finjas una fe inquebrantable. Te pide que te acerques incluso cuando estás débil. En la carta a los Hebreos, se nos invita a acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No dice, cuando seas fuerte, dice, cuando necesites ayuda. La esperanza eterna no es solo una promesa para después de esta vida, es una realidad que comienza aquí. Es saber que tu historia no está definida por tus errores, ni por tus caídas, ni por tus temporadas de cansancio. Está definida por un Dios que no se cansa de amar, que no se cansa de esperar y que no se cansa de restaurar. Tal vez hoy llegaste a este mensaje con el alma agotada. Tal vez llevas años cargando expectativas que nunca vinieron de Dios. Tal vez has confundido fe con presión, obediencia con miedo, disciplina con autoexigencia. Si es así, este es un buen momento para soltar. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no necesitas cargarlo solo. Imagina por un momento dejar esa mochila pesada en el suelo. No porque seas irresponsable, sino porque confías en que Dios puede sostener lo que tú no puedes. Imagina caminar un poco más ligero, respirar más profundo, orar con menos miedo y más honestidad. Esa es la vida a la que Dios te invita. La fe madura no es la que nunca se cansa, es la que sabe dónde descansar. No es la que nunca duda, es la que vuelve a Dios incluso con dudas. No es la que nunca cae, es la que se levanta sabiendo que no está sola. Esa fe no se construye con exigencias humanas, se construye con encuentros reales con la gracia. Antes de cerrar, quiero invitarte a hacer algo sencillo pero significativo. Si esta palabra habló a tu corazón, escríbelo en los comentarios como una confesión personal. Dios no me pide lo que no puedo cargar. Que esa frase no sea solo un comentario, sino un recordatorio al que puedas volver cuando el cansancio regrese. Si este mensaje te trajo descanso, compártelo con alguien que esté luchando en silencio. Hay muchas personas que aman a Dios, pero viven agotadas por ideas equivocadas sobre Él. Tal vez tú puedas ser un puente de alivio para alguien más. Recuerda esto cuando el ruido vuelva, cuando la presión aparezca, cuando la culpa quiera tomar lugar. Dios no te pide que te rompas para agradarlo. Te pide que confíes, que descanses y que camines con Él. Y en ese caminar, Él mismo se encargará de hacer la obra que tú nunca podrías hacer por tus propias fuerzas. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente. Que aprendas a vivir desde la gracia y no desde la carga. Y que cada día recuerdes que el amor de Dios no se gana, se recibe.